Proyecto Patriótico Geoarmónico, Nueva Escuela Geopolítica Mundial de la Geoarmonía, resumen del capítulo 2, las causas de atacar. La producción está dada por el grupo número 2. Los integrantes son Alejandra Rebeca Cusicanqui Arrieta, Brian René Zambrana Vargas, Juan de Dios Vargas Chávez, Kevin Carlomar Severa, Oliver Mauri Silverio Avendaño, Carolina Vargas Mendoza y Helmut Denison Guzmán Aranda. Las causas a atacar. Como se ha propuesto en el capítulo anterior, las principales causas de la crisis civilizatoria identificadas y propuestas a ser atacadas son la geopolítica tradicional y la geoeconomía, ya que gracias a estas dos ciencias se logra una convivencia armoniosa entre estados, haciendo un uso racional de las fuerzas militares. Continuando con lo que dijo mi compañera, pues ahora vamos a ver algunas definiciones de la geopolítica. En la Escuela de Armas del Ejército de Bolivia podemos encontrar las siguientes definiciones. Por ejemplo, la de Haushofer y Moll, 1928, donde define que la geopolítica es la ciencia de la vinculación de los acontecimientos políticos. Otra definición que tenemos es el de Rudolf Kegelen, donde dice que la geopolítica es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Y por último, podemos decir que la definición que nos da Karl Hochschild es que la geopolítica es la ciencia de las formas de la vida en los espacios vitales naturales, considerados en su vinculación con el suelo y en su dependencia de los movimientos históricos. ¿Qué es la geopolítica? Se puede indicar que es una ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y la evolución de ellos, a fin de así extraer lo que son las conclusiones de lo que es el carácter político. También se puede indicar de que al facilitar la prevención de lo que es del futuro mediante la relatividad, lo que es la permanencia de la realidad geográfica, esta permite deducir la forma, concordando con esto lo que es la realidad, con la cual se puede llegar a alcanzar los objetivos, las medidas de conducción, tanto política como estratégica. Tenemos definiciones tanto de Freddy Ratzel, indicando que es la ciencia que establece las características y condiciones geográficas para así llegar especialmente a los grandes espacios, los cuales llegan a desempeñar un papel decisivo en la vida de los estados, y que el individuo y la sociedad humana dependen del suelo. También esta definición es conocida como el espacio es poder. También tenemos la definición de Sir Hartford, que estudia los hechos políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la cual se tienen repercusiones según la importancia de los estados, principalmente lo que son las extracciones, población, recursos, comunicaciones de los estados. Y como último tenemos a Andrea Dorper, la cual indica que es una técnica política, la cual está basada en el descubrimiento de lo que es la geografía, especialmente la geografía política, la historia, la antropología, geología, entre otras ciencias, las cuales combinadas pueden llegar a explicar la situación política determinada, considerando así que su misión es la de establecer los objetivos políticos y la de señalar el camino para así alcanzarlo. Continuando lo que dice mi compañero, por si todavía no quedó claro acerca de la geopolítica, vamos a definir de dos enciclopedias, de la del Nuevo Diccionario de FIDE, que es la ciencia que puede fundar la política internacional o nacional en el estudio sistemático de los factores económicos, geográficos o regionales, o según la enciclopedia de Vergara, que dice que la ciencia estudia la vida y la historia de sus pueblos en relación al territorio que ocupan. Siguiente, por favor. En resumen, sobre las definiciones de la geopolítica, tenemos que el conjunto A es una ciencia de estado considerándolo como un organismo vivo en el espacio, esto según los autores de Ritter, Ratzel y Kellen. Y con conjunto B, la geografía aplicada a la política, orientada por la geografía o estudio de la afluencia de la geografía sobre la política, en los autores Atencio, Backhauser y Wirth. El conjunto C, la geografía combinada con otras ciencias aplicadas a la política o estudio de la influencia múltiple de la geografía, geohistoria y otras ciencias relacionadas con la geografía sobre la política. Esto lo dicen los autores Mackinder,
Pinochet, Vincent Vives y Escalona. Acotando lo que ya dijeron todos mis compañeros, yo les voy a hablar de qué es la geoeconomía. Principalmente voy a hablar de Edwin Harchin, que en su libro menciona que la geoeconomía es el futuro de los países, ya que esta va a desplazar a la geopolítica evolucionando a una ecoeconomía, la cual se apareció gracias a dos puntos. Primero, la derrota que sufrió las grandes naciones que fueron Japón y Alemania. Y segundo, cuando estas, después de la posguerra, ellos, en vez de continuar con las mismas creencias que tenían, evolucionaron. Siguiente, por favor. Agregado a eso, nos hacemos la pregunta de la geopolítica. ¿Va a ser el nuevo orden mundial? Se especifica, y con la frase que tenemos ahí, que claro que sí, ya que la guerra, como antes se hacía con la política, ya no sirve. Los territorios ya no son importantes. La economía es la base fundamental hoy en día y es la que va a hacer que el país que la domine surja más. Bueno, continuando, tenemos el contexto histórico geopolítico en los que se desarrollaron la geopolítica tradicional y la posterior geoeconomía. Iniciamos con el contexto histórico de la geopolítica tradicional, donde su origen inicia en la antigüedad, entre el siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se ha ido modificando y consolidando a través del tiempo hasta la caída del muro de Berlín. El periodo donde empezó a desarrollarse y estudiarse fue desde la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo de tiempo está marcado por la búsqueda de la hegemonía mundial a través de la conquista de territorios. En el contexto histórico de la geoeconomía, una vez caído el muro de Berlín, se impuso el capitalismo como única ideología vigente en el mundo. Aquí recién se empezaron a ver las deficiencias entre el capitalismo y se implementaron lo que es el neoliberalismo junto a un nuevo orden mundial para romper todas las fronteras estatales. Y así se considera necesarias, a fin de que las transnacionales y la globalización, todas estas estructuras sociales y neoliberalismo, se realice mejor en los estados medianos y en la sociedad consumista. Bueno, continuando con la exposición, en el periodo, partiendo de la definición de lo que es el Ejército de Bolivia, dado en el reglamento de terminología RA 0137, nos indica que la geopolítica es una ciencia que estudia al Estado. Bueno, en el concepto más amplio lo que hace es examinar sus características geográficas, internas, continentales, políticas nacionales e internacionales, entre otras. También se debería partir del término geopolítica, que se refiere a una política mundial en la que se prevalece la atención en las condiciones geográficas para su mejor empleo global. Bueno, lo que aquí nos quiere decir es que se hace una desviación egoísta e individualista de todo lo que hemos visto actuar por las armas, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias a la globalización y la NOM, también podemos decir que lo que ha engendrado a la geoeconomía como instrumento para homogeneizar y validar las intenciones de una clase económica mundial. Esto las ha aventajado, las ha hecho propietarias de las transnacionales, que es la misma durante el periodo de vigencia de la geopolítica. Esto ha hecho usando instrumentos y gobiernos imperialistas a sus clases militares. En la siguiente diapositiva podemos ver hablar un poco sobre que se reconoce al dominio de Heartland, que es la que pretende homogenizar, y también constituye que Bolivia, al corazón de esta parte del continente, hace un triángulo, los cuales forman Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, un triángulo estratégico que va a permitir el desarrollo económico del Estado. También se va a continuar despertando la codicia de algunos de nuestros vecinos, y se va a hacer hincapié en un geopolítico que es Mario Travassos,
el cual ha estado a la merced de sus hermanos, y estas razones deberían hacer que la geopolítica tradicional y geoeconomía ya no sean reconocidas válidas porque usa muchos métodos retrógradas, abusivas, irresponsables, incivilizadas, entre otras. Bueno, en resumen, la situación de la geopolítica tradicional y la geoeconomía están en extinción. La manera se encuentra en un punto crítico, la primera, la geopolítica tradicional, de decadencia por daños ocasionados al planeta, y la segunda no goza, ¿no?, ya de reconocimiento global por los daños que ha causado la naturaleza y diferentes especies que habitan en la Tierra, entre otros. Bueno, con eso habríamos concluido la exposición. Somos el grupo número 6 de Ingeniería en Telecomunicaciones. Muchas gracias.